Esta nueva sección vamos a hablar acerca de la durabilidad de las estructuras de hormigón. La durabilidad no es lo mismo que la resistencia. Habíamos visto que el hormigón se puede medir en la resistencia a la compresión. Generalmente, cuando hablamos de la resistencia a la compresión, utilizamos un sufijo, un prefijo H. Por ejemplo, si digo H21, ¿qué quiere decir eso? H21, ¿mm? ¿Qué significa? A ver, Ruth, ¿sabes qué significa H21? A ver, ¿quién sabe H21? ¿Qué significa eso? Takeshi, no te he escuchado nada hoy. Hormigón de 21 megapascales. Es 21 megapascales o 210 kilogramos centímetro cuadrado, que ese es las unidades que por lo general se utilizan. Un H25 es 250 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, el hormigón se mide con respecto a la resistencia de esa forma. Pero cuando hablamos acerca de la durabilidad, nos estamos refiriendo a algo totalmente distinto. Parte de la durabilidad, estamos hablando de la resistencia al desgaste y de la resistencia a la meteorización. Eh, por ejemplo, pueden ustedes fijarse un pavimento rígido que es una curva, ¿ya? Una curva donde los autos tienen que ir y dar la curva. Entonces, en ese proceso de girar, las llantas crean un esfuerzo adicional sobre el pavimento y generan fricción. Entonces, ¿qué puede ocasionar esa constante fricción en el pavimento? ¿Qué se imagina? ¿Mm? ¿Qué puede ocasionar? A ver, Marta, ¿qué ocasiona? Desgaste, jóvenes. Ustedes han debido ver las gradas de cerámica de las instituciones públicas de los hospitales, de tanta gente que sube y baja hasta los pisos, la cerámica se desgasta. Entonces, la durabilidad nos referimos a la resistencia, en primer lugar, al desgaste y después a la meteorización. Cuando hablamos de meteorización, estamos hablando de los efectos del aire, del agua, del sol y del viento. Y la meteorización se ve principalmente en las rocas. ¿Qué es lo que le hace el medio ambiente a las rocas? ¿En qué las convierte? A ver, eso han visto en Suelos 1, el ciclo de la roca. ¿En qué se convierten las rocas con el tiempo por la meteorización? A ver, ¿qué se convierten las rocas con el tiempo? ¿Mm? Jóvenes, las rocas se convierten en suelo con el tiempo. Y eso es gracias al proceso de meteorización. Entonces el aire, el sol, el calor, el frío, el agua y demás, el viento incluso, meteorizan los materiales. Y el concreto también puede ser comparado a una roca
que con las inclemencias del tiempo puede desintegrarse. Entonces, la durabilidad también implica la resistencia que tiene el concreto a ese proceso natural de meteorización, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? Cuando hablamos de cómo el medio ambiente influye en la durabilidad, hay este concepto con respecto al hormigón durable, ¿sí? Un hormigón durable debe mantener su forma original, calidad, serviciabilidad al ser expuesto al medio ambiente. Entonces, esto depende de las propiedades y las prácticas de puesta en obra. Si el hormigón se lo trata bien cuando está en estado fresco y se lo cura y demás, eso influye bastante en su durabilidad. Pero puede pasar lo contrario cuando el hormigón no se lo trata bien. Entre los ataques que pueden afectar a la durabilidad del hormigón están los ataques físicos. La congelación, cómo es que se puede congelar el hormigón. Puede ingresar agua al interior del hormigón, ya sea fresco o cuando está ya sólido, porque el hormigón es un material permeable, tiene cierto grado de permeabilidad. Y esa agua al congelarse, que está dentro del concreto, aumenta de volumen y por lo tanto lo puede romper. Se puede humedecer y puede fomentar el crecimiento de hongos, de algas, moho y demás. Y eso también puede alterar sus propiedades y lo puede meteorizar rápidamente, ¿sí? O puede secarse demasiado, ¿ya? Con el calor y puede craquelarse. El fuego también puede ocasionar serios problemas al hormigón. Cuando una construcción o una vivienda se incendia, ya arde en fuego, muchas veces tiene que evaluarse la calidad del hormigón, porque el fuego también puede hacer de que las propiedades del hormigón puedan cambiar. Así que tiene que analizarse. También los cambios de temperatura bruscos y también el proceso de abrasión, ¿sí? Desgaste. Como por ejemplo, habíamos hablado de que los automóviles doblan una curva y la suelen desgastar cierta parte de la curva, o la misma gente al transitar el mismo zapato lo va desgastando, ¿no? Entonces, físicamente, el hormigón podría verse afectada la durabilidad por estos aspectos. Ahora, si vamos al otro campo, al campo químico, pudiera haber el ataque de sustancias agresivas, como los ácidos, ¿sí? Los ácidos están por todas partes, ¿no? Por ejemplo, hasta la orina tiene ácido úrico. Eh, el orín del perro, ¿no? Cuando orinas ahí en los postes, en las paredes, rápidamente lo destroza, ¿no? Con el tiempo, el hormigón, el reboque. Entonces es ataque químico, ¿sí? Puede haber sustancias químicas como los sulfatos que se pueden utilizar para blanquear papel u otro tipo de cosas en piscinas que también pueden reaccionar con el cemento, con los agregados y puede ocasionar reacciones químicas que pueden afectar su durabilidad, ¿sí? La misma corrosión del acero y otros compuestos químicos que se pueden presentar como los carbonatos que pueden estar incluso en la dureza del agua, pueden afectar químicamente al hormigón y hacerlo menos durable. Así que no simplemente consiste en sacar hormigones fuertes, sino también que es una parte importante sacar hormigones que sean durables, que puedan resistir las inclemencias del tiempo y todas las cosas mecánicas que puedan venir sobre el hormigón. Eso es importante.
Veamos con más detalle este tipo de cosas. Hablemos acerca de la congelación y el deshielo, ¿sí? Aquí menciona un detalle que es importante. Todos los hormigones, no importa su resistencia, tiene entre el 0.5 al 1.5 de aire atrapado, ¿sí? Y esto puede contribuir, pero en contra a la resistencia a la congelación y el deshielo, ¿sí? Así que mucho depende también de la cantidad de espacios vacíos y del tamaño de los agregados. Esta tabla que vemos acá muestra el tamaño de los agregados. Una grava tiene hasta 3 pulgadas, que podría ser 75 milímetros. Aquí habla sobre el porcentaje de aire, ¿sí? Mientras más grande el agregado, tiene que ser menor la cantidad de aire. Y mientras más pequeño sea el agregado, pues la cantidad de aire podría ser mayor en exposición severa. En exposiciones moderadas es lo mismo, ¿no? Mientras más grande el agregado, tendría que haber menos cantidad de aire, pero más pequeño, una mayor cantidad de aire. Entonces, este contenido de aire se encuentra en los hormigones y depende de del tamaño del agregado, ¿sí? Bien, entonces, la inclusión de aire en el hormigón, dependiendo del tamaño máximo del agregado, como se muestra en esta tabla, aumenta mucho la resistencia a la congelación y el deshielo, ¿sí? Entonces, si queremos lograr que el hormigón tenga una resistencia a la congelación, claro, esta tabla nos indica las cantidades en porcentaje de volumen que tiene que tener el hormigón en aire. Hablamos del humedecimiento y secado, ¿no? Eso se refiere cuando bueno, se moja, está húmedo y luego se seca, y ese proceso que hace que aparezca un problema que se llama la eflorescencia. Cuando hablamos acerca de la eflorescencia, eh, hablamos de que cuando la humedad o el agua hace su paso a través del hormigón, llega un punto donde este se seca y empieza a aparecer una especie de mancha blanca, ¿no? Eflorescencia, ¿ya? Como salitre y demás, ¿no? Entonces, a eso se lo denomina lixiviación dentro del hormigón, que hace que la porosidad se aumente y, bueno, el hormigón se vuelva más vulnerable, ¿sí? Entonces, la humedad no simplemente va acompañada de agua pura, sino también que está mezclada con minerales y demás. Y esos, al entrar dentro del hormigón, pueden causar lixiviación, otro tipo de problemas que con el tiempo pueden deteriorar el concreto. Entonces, lo más recomendable es de que los concretos podían ser impermeables, porque el ingreso del agua, de la humedad dentro del concreto, puede beneficiar, pero si es que ingresa junto con el agua otras sustancias, minerales, químicos, agresivos y demás, esos pueden causar este proceso de fluorescencia y pueden hacerlo más vulnerable al hormigón, ¿sí? Cuando el agua libre en el hormigón se satura con sales, estas se cristalizan en el hormigón cerca de la superficie en el proceso de secado, y esta cristalación puede ejercer suficiente presión como para causar descostramiento en la superficie. Las soluciones salinas corroen el acero con más rapidez que el agua simple. Entonces,
Cuando el agua va acompañado de estas sustancias, pueden producir este efecto. Los cambios de temperatura. Estos cambios de temperatura se dan durante la etapa final del fraguado. Cuando el hormigón está en ese proceso de fraguado, que dura unas 7 horas aproximadamente o menos, el hormigón empieza a experimentar calor, ¿ya? Entonces hay desprendimiento de calor durante el fraguado y cuando empieza el proceso de endurecimiento, se va ese calor y empieza a enfriarse. Entonces hay un cambio de temperatura que pasa de frío y hay una transición, perdón, de calor y una transición al frío. Entonces pensemos en lo que pasa con los materiales cuando experimentan calor. Un ejemplo común es el acero o el hierro. Cuando el hierro o el acero se calienta, entonces se dilata, ¿no? Aumenta de volumen rápidamente, ¿no? Porque es un elemento sensible al calor. Pero cuando se enfría, vuelve a su posición original, ¿sí? Eso pasa con el acero. Entonces, podría pasar lo mismo con el hormigón. Durante el proceso de fraguado, el hormigón se está expandiendo, todavía está en un estado deformable, pero cuando endurece ya no está en un estado deformable. Cuando endurece, el hormigón se empieza a reducir de tamaño y como no está en un esfuerzo, un estado deformable, se raja, ¿no? Aparece una fisura. Entonces, si vaciamos un piso, ¿no? Bastante largo y no hacemos juntas, cuando el hormigón se empiece a retraer porque se está enfriando, va a crear fisuras en algunos lugares. Entonces, a eso le conocemos a una fisura por temperatura. Entonces, si uno quiere evitar ese tipo de fisuras, es importante que coloque una malla, ¿no? Un acero por temperatura. ¿Ya? Se coloca fierro de 4,5, de 6 cada 20, 25 como malla, y eso puede contrarrestar los efectos de la temperatura, ¿sí? Así que la temperatura también puede ocasionar fisuras y por esas fisuras ingresa agua y todas estas sustancias perjudiciales y causan una desintegración del concreto. Ahora, ¿qué pasa con el fuego? ¿Sí? El hormigón en sí puede resistir el fuego, ¿sí? Pero también tiene ciertas desventajas, ¿no? En el hormigón armado sujeto al fuego, las capas superficiales calientes tienden a separarse y descascararse de la parte de la estructura más fría. En consecuencia, se produce la deformación o la formación de grietas en las juntas de las paredes de hormigón mal compactadas o en la zona de las barras de refuerzo. Sin embargo, la pérdida de resistencia comienza aproximadamente a los 330 grados centígrados y aún a los 500 se considera que el hormigón conserva el 80% de su resistencia inicial. Una vez que el refuerzo queda al descubierto, se calienta rápidamente con la consecuencia de pérdida de resistencia. El acero dulce pierde aproximadamente el 50% de resistencia a 600 grados, mientras que el acero pretensado sufre la misma pérdida a 400 grados centígrados. O sea que lo que hace el fuego es empezar a descascarar el hormigón. Las capas que están más expuestas al fuego se empiezan a salir, el acero queda expuesto, el acero se calienta y puede perder hasta el 50% de su resistencia. Y el hormigón que ha sufrido una calcinación puede perder
puede conservar hasta el 80% de su resistencia. O sea que tiene una influencia. Puede resistir un poco de fuego, pero si es intenso, pierde resistencia. Entonces se pueden hacer algunos ensayos no destructivos como disparos por esclerómetro o se puede medir, ¿no? Los elementos estructurales y determinar la capacidad de carga actualizada que ellos tienen. Y se puede hacer una evaluación de la estructura para ver si todavía cumple con los requisitos de resistencia que se requieren. Entonces es algo que se tiene que analizar, el asunto del fuego. La abrasión, nos referimos al desgaste. ¿Qué tipo de obras sufren desgaste? Los pavimentos, pisos, túneles, estribos de puente, porque el agua choca contra los estribos y también puede producir desgaste, ¿sí? Sobre las superficies de hormigón, se clasifica el desgaste de la siguiente forma. El desgaste sobre pisos de hormigón puede ser debido al tránsito normal a pie o quizás movimiento de camiones ligeros o resbalamiento de objetos. Pueden producir desgaste. También hay el desgaste sobre superficies de carreteras de hormigón debido a vehículos con o sin cadenas. ¿Ya? También desgaste en construcciones subacuáticas debido a la acción de material abrasivo. Cuando el agua viene, siempre arrastra piedras, arena y demás. Y esa arena o esa piedra que va chocando sobre una pila de un puente la va desgastando, porque son rocas que chocan, arena que va lijando y la estructura se va desgastando. También en las estructuras hidráulicas, eh, puede que estas tengan un alto gradiente, o sea, una caída fuerte, y el agua que arrastra material o arena en suspensión va lijando también, ¿sí? En agua potable, la velocidad máxima en tuberías es de 2 metros segundo, porque si es mucha más velocidad que 2 metros segundo, también puede ocasionar desgaste en las tuberías, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede ocasionar desgaste, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre otros asuntos. ¿Qué cosa puede afectar la resistencia a la abrasión? Bueno, debe evitarse el compactado excesivo. Se tiene mayor resistencia a la abrasión cuando tengo hormigones H40 o de 400 kilogramos centímetro cuadrado. El aire incluido también reduce la resistencia a la abrasión. Entonces, lo que se tiene que hacer son hormigones más compactos y este no debería pasar más del 4%. Eso con respecto a los agentes físicos que pueden ocasionar el desgaste. Hablemos del ataque químico, ¿sí? El hormigón por lo general resiste, ¿no? Pero puede haber sustancias ácidas que puedan afectar. Aquí se habla acerca de la lluvia ácida. La misma contaminación puede ocasionar lluvia ácida y cuando esta cae sobre edificios, monumentos y demás, puede afectar el concreto. Entonces los ácidos van reaccionando químicamente y producen meteorización, ¿sí? Bien. Las aguas negras se refieren a aguas de alcantarilla. Estas son bastante aguas con sulfatos básicas que tienen pHs altos y estas pueden atacar al hormigón. Por ejemplo, cuando llegan las aguas del alcantarillado, tienen que llegar a un lugar, las aguas del alcantarillado. Ustedes van a ver en Sanitaria 2 al siguiente semestre que las aguas del alcantarillado llegan a un cárcamo de bombeo. Es una especie de tanque
donde una bomba saca esa agua para ser tratada y de vuelta otra vez a los ríos, ¿sí? Como el alcantarillado trabaja a gravedad, todo es bajada, los tubos cada vez se van hundiendo y hundiendo más hasta que el último tubo que desemboca todo el alcantarillado podría quedar 3 o 4 metros abajo o más. Entonces eso desemboca a un tanque subterráneo que se llama cárcamo y de ahí con bombas de lodo se puede sacar el agua y tratarla, ¿sí? Hay diferentes métodos de tratamiento. Pero ese tanque está hecho de concreto. Entonces ahí vienen lodos activados por materia biológica con alto contenido de sulfatos, nitratos y demás. Y estos podrían atacar al concreto. Así que el concreto tiene que ser lo suficientemente fuerte como para poder no dejar que estas sustancias puedan afectar. Estos ácidos también pueden ser producidos por bacterias y hongos, ya que se empiezan a proliferar en las superficies y producen ácidos que pueden deteriorar el hormigón. Hablemos acerca de algunas protecciones, ¿sí? Bueno, lo que se puede hacer es dejar secar el hormigón antes de que quede expuesto. Ya tiene que estar totalmente duro, ya que se forma una capa de carbonato de calcio que bloquea los poros y reduce la permeabilidad en la parte superficial. Bien. Ahora los sulfatos. En primer lugar, ¿por qué afectan los sulfatos? Reaccionan químicamente en la cal y el aluminato de calcio en la pasta de cemento, ¿no? También cuando el hormigón está en contacto con aguas alcalinas, lo cual produce la deposición de cristales de sulfato en los poros y canales capilares como consecuencia de la evaporación. Y bueno, este crecimiento de cristales desarrolla presiones que pueden romper el hormigón. Ahora, ¿qué se puede hacer para hacer hormigones más durables? Se tienen que utilizar cementos puzolánicos. Los cementos IP, ya no los cementos I. Incluso podrían ser añadidos cantidades adicionales de puzolana para mejorar la resistencia del concreto a los sulfatos, ¿sí? También la temperatura de la fabricación del hormigón es importante. Y también aquí está hablando de que la desintegración es un caso real, pero se puede estos aluminatos se pueden mejorar a fin de que darle una resistencia adicional, ¿no? El hormigón tendría que ser denso, no aguanoso. Hormigones secos de baja permeabilidad con una relación de agua-cemento muy baja, hormigón seco y sin aire. Entonces, eso puede ayudar bastante a controlar la desintegración debido al ataque de sustancias químicas como los sulfatos. El álcali del agregado también podría reaccionar, ¿sí? Entonces, podrían utilizarse cementos con contenido bajos de álcali y que se tengan agregados no reactivos. Esto es importante porque aquí conocemos los agregados y tienen una naturaleza, ¿no? Son de río y demás. Pero si ustedes van a otro lado, como a Yayagua, Catavi, siglo XX, Uncía, esas zonas mineras, los agregados están mezclados con minerales. O sea, no son piedra pura. Entonces, no sabes exactamente qué minerales podrían tener las rocas. Y puede que haya minerales que puedan reaccionar mal con el cemento y crear hormigones agresivos en vez de ayuda, cosas que perjudican.
Así que es bueno ver la calidad y el tipo de agregados que se están utilizando. Y bueno, también está la carbonatización. Hay que dejarlo sellar al hormigón. El el dióxido de carbono es el que se encarga de eso. Y esto ocasiona una resistencia adicional y lo hace impermeable.